En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. La dictadura de Daniel Ortega sigue ordenando el estado de sitio y terror en contra de la oposición de Nicaragua al secuestrar a más disidentes y de paso autorizar el allanamiento de sus viviendas para ocupar computadoras, objetos de valor y hasta vehículos. El pasado viernes fue secuestrado el abogado Roger Reyes, defensor del preso político Félix Maradiaga y quien se convierte en el detenido número 33 tras la oleada represiva desatada desde junio pasado contra todos los opositores, precandidatos presidenciales, empresarios, comentaristas, disidentes sandinistas y periodistas. Asimismo, la policía sandinista allanó la casa del abogado Reyes, a quien hasta el momento no le presentan cargos en su contra. El régimen de Daniel Ortega emitió con carácter de urgencia ante su parlamento 3 reformas legislativas para la Ley 587, Ley de Mercados de Capitales, Ley 651, Ley General de Bancos y la Ley 316 de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras SIBOIF. De acuerdo con algunos analistas, con estas normativas la dictadura busca aumentar la fiscalización de las cuentas bancarias de terceros e imponer multas de hasta $500,000 a los bancos que se nieguen a brindar la información. Con esta reforma, el régimen aumentará de $20,000 hasta $500,000 la sanción a las instituciones bancarias que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o eviten que se conozca de los mismos o destruyan estos elementos con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización que corresponde ejercitar a la Superintendencia de Bancos. La multa que establece el artículo actual ronda entre los $5,000 y $50,000. El rebrote descontrolado de coronavirus en Nicaragua sigue originando muerte y dolor en los nicaragüenses y ante esto la Iglesia Católica del país ordenó redoblar las medidas de prevención, reducir el aforo de los feligreses que asisten a los templos. El cardenal Leopoldo Brenes, por medio de un comunicado, instó a los sacerdotes y feligreses a usar siempre mascarillas, desinfectarse las manos constantemente y mantener el distanciamiento social luego del fallecimiento de unos 14 pastores miembros del clero. El último informe del Observatorio Ciudadano COVID-19 eleva la cantidad de casos sospechosos de COVID-19 a 21,290 y las muertes a 3,905, mientras que el oficialista Ministerio de Salud sandinista reporta solo 10,853 contagios y 198 fallecimientos. El periodista independiente Jaxel Herrera se unió a la larga lista de periodistas exiliados que deciden salir de Nicaragua para salvaguardar su vida y libertad ante las amenazas de la dictadura de Daniel Ortega de apresar a los comunicadores que a su juicio propaguen noticias falsas. El comunicador se entregó a las autoridades de la patrulla migratoria de Estados Unidos tras pasar por el río Bravo, colindante con México. El joven sufrió hostigamiento de parte de la sancionada policía de Daniel Ortega y de simpatizantes hasta el punto de ser golpeado mientras daba cobertura noticiosa. Más de 20 periodistas independientes han salido de Nicaragua tras la puesta en marcha de la ley de ciberdelitos, misma que criminaliza la labor periodística. A nivel internacional, una veintena de exgobernantes de España y América Latina instaron este lunes a la Organización de Estados Americanos OEA y a las Naciones Unidas ONU a intervenir para proteger la vida e integridad de la expresidenta boliviana Yanine Áñez tras el intento de hacerse daño en una cárcel de La Paz. Los exjefes de Estado y Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA piden una declaración firmada en la que insten a que se cuiden los derechos a la libertad, la vida y la integridad personal de la exgobernante boliviana. De igual forma, solicitaron a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a ejercer sus competencias de manera rápida y efectiva para proteger a Áñez. El gobierno boliviano señaló el sábado que Áñez intentó generarse una autolesión y que presenta unos rasguños en los brazos, pero que está estable. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. ¿Cuánto me gusta en Bando Ñadiquel? Pues para que vayamos más o menos viendo cómo va el pulso. Ya superamos los 500, supongo. 524, vamos bien. Cuando terminemos en contexto tenemos que estar arriba de los 1,000. ¿Qué les parece? 1,000, 1,500, 1,200, por ahí. Más o menos. Depende de cuán largo sea el contexto. Voy a tratar de hacerlo igual que siempre, ¿verdad? El viernes, muchos lloraron. Sí, muchos sapos, batracios, anuros,
sobre todo quienes están ligados al circo electoral de Ortega, allá en el poder electoral, que controla completamente el añejo dictador del Carmen, lloraron porque se dieron cuenta que no pueden venir más a Estados Unidos. Ellos y también miembros de partidos zancudos que le hacen comparsa a Ortega en su sainete electoral. Acá está lo que dice el Departamento de Estado, que dijo que tomó nuevas medidas para imponer restricciones de visa a 19 funcionarios electorales nicaragüenses y funcionarios de partidos políticos que han permitido el ataque del gobierno de Ortega Murillo a la democracia. Y ahí describe, después el Departamento de Estado, todo lo que está ocurriendo en los últimos 3 meses, en la persecución brutal que ha ordenado el Carmen en contra de los opositores. El punto es que hay muchos que este fin de semana estuvieron llorando, porque algunos estaban aquí, ¿verdad? Y resulta que han sido notificados vía electrónica, por correo, que tienen que buscar cómo irse de Estados Unidos. Creo que hasta hoy tienen para irse, de acuerdo a la notificación del Departamento de Estado. Algunos dirán que no les importa, que no hay problema, que no les hace falta la visa. ¿Y para qué la piden? Eso es lo que no entiendo. ¿Usted entiende eso? Hay unos sapos que dicen que no les interesa para nada venir al imperio y ahí andan pidiendo visa. Antes de que pasara esto, ¿verdad? Pedían la visa porque, ¿para qué? Si el imperio no es algo que les interese, ni en crisis o con crisis, ¿para qué la piden? ¿A ustedes les parece lógico que si vos odias, supuestamente detestás a un país por sus políticas imperiales y todo ese discurso a verborrea aburrida y desfasada que tienen, a usted se le ocurre ir a pedir la visa para venir a ese país violador de derechos humanos? Es más, se le ocurre que sus hijos estudien en el país violador de derechos humanos por excelencia en el mundo, de acuerdo a los patricios. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Por eso es que yo les he dicho siempre a ellos que la hipocresía con la que actúan es vergonzosa. Porque dicen odiar a este país y se mueren por venir. Es más, se mueren por tener casas aquí en West Palm Beach, o en Miami Beach, o en Kendall, o en Brickell, algunos, hasta edificios, apartamentos, Brickell. Los hijos con tiendas de ropa, acá, en el imperio del mal, al que tanto dicen odiar. Entonces, este fin de semana saludamos a Marta Sabe, que nos mandó un superchat. Gracias, Marta, por tu superchat. Bendiciones siempre que estás ahí con nosotros y apoyándonos. Entonces, este fin de semana, cuando el viernes se enteraron de esto, les comenzó a llegar, doña Dickel, por correo electrónico la notificación. Usted no puede entrar a Estados Unidos. Es más, su hijo, que está en Estados Unidos, tiene que salir. Ay, 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 uy, uy, uy. Ahí vienen los ay, 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 uy, uy, uy. ¿Por qué? Porque son hipócritas. Son hipócritas. Hablan del imperio, pero quieren venir a comer McDonald's aquí. McDonald's hay en Nicaragua. Ahí pueden. Pero no pueden venir a Disney ya. No. Y no pueden tampoco ir al puente de San Francisco a tomarse fotos. No. Ni a Las Vegas a ver peleas. No pueden hacer eso tampoco. Ni los que trabajan con Ortega, ni esos que están como acompañantes de esa cofradía fraudulenta que va a terminar de llevarse a cabo el 7 de noviembre. Es decir, ha habido este fin de semana lágrimas, llantos, reclamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestro negocio allá? ¿Qué hacemos ahora con la universidad de fulanito o de fulanita? Mándenlos a Cuba.
Yo diría que es una buena opción. O mándenlos a Venezuela, que es otra buena opción. Rusia, también. No creo que le guste tanto el Kremlin como Washington, definitivamente. No creo que le guste más Rusia ¿ah? que ir a tomarse una foto al monumento de Lincoln. ¿No les parece que es una cosa completamente distinta? Ahora sufran entonces las consecuencias de ser acompañantes. Bueno, a Corea del Norte también pueden ir, doña Dique, a estudiar. China, ¿qué les parece China? ¿Les parece que es una cosa maravillosa? De Estados Unidos, el país de las libertades, hacia Cuba, para honrar a Fidel, a Raúl y a toda esa manada de barbudos embaucadores que hace más de 60 años le pusieron una bota encima al pueblo cubano y que lo mantienen oprimido. O a Venezuela, pues, donde Maduro, man, te va bien, mano. Te puedes quejar. Petróleo, arepas. El que puede comer arepas ahora en Venezuela. Yo creo que no deberían de llorar. Tienen opciones. Afganistán es una, ¿qué les parece? Kabul. Digo, algunos que estaban celebrando la salida de Estados Unidos y burlándose de que pues ha habido todo un desconcierto mundial por la manera en la que se ha hecho, pero hay unos que se están burlando y que dicen que Kabul merece tener un gobierno propio y demás. Me parece que está bien, pues ustedes que alaban ese tipo de cultura y de manera de llevar el mundo como la de los talibanes, yo creo que en Kabul los están esperando también. No, doña Dique, ¿verdad que sí? Yo creo que sí. Así que hubo llanto, como les digo, hubo sollozos, hubo tiritar, hubo consuelo, tranquilo, resignación. Sabíamos que nos podía pasar esto, pero ya que te pase es otra cosa. Es como el feminoide de Radio La Primerísima que fue captado en PriceSmart, doña Dique. ¿Qué le parece? O sea, PriceSmart es una firma transnacional estadounidense. Y resulta que el feminoide de La Primerísima, que solamente habla y despotrica contra el imperio, y ahí agarrando de los billetes que le dan de publicidad, los millones que le dan de publicidad, por estar como achichincle, como lora parlanchina, repitiendo lo que Rosario Murillo le ordena, se va a dejar los dólares que le pagan a PriceSmart. Así son de hipócritas. Así son de hipócritas. Y la gente lo ve, la gente lo sabe, que eso es lo más importante. Porque fue la gente, casualmente, la que le tomó la fotografía al feminoide de La Primerísima. No fue un periodista, fue un ciudadano que decía, ay, este no es el que vive volándole riata a los gringos. Y ahí va a soltar su billete, el de los millones que le dan de publicidad, porque él ordeña el Estado junto al otro totoposte de Canal 6, estos camaleones políticos, ¿verdad? Que le hacen comparsa a Ortega con su perorata falsa, se van a PriceSmart a comprar. ¡Qué belleza!, ¿no? Esa es la hipocresía pura. Ortega y Murillo van a decapitar a 15 organizaciones no gubernamentales más. Eso lo anunciaron también el fin de semana. A mí, de las organizaciones que están ahí, porque no las conozco todas, ni he tratado pues con todas, he tratado con algunas, y quizás la que más me duele a mí, en lo personal, es Acción Médica Cristiana. Esta es la carta de la mandadera, o mejor dicho, del criminal de León, Filiberto Rodríguez, que quemó Radio Darío con otros criminales allá en abril de 2018. Esta es la carta que le manda a la señora que es la mandadera de Ortega, que es la secretaria de La Chanchera, ¿verdad? Indicándole que cancelen la personalidad jurídica a 15 organizaciones no gubernamentales. Como les digo, la que más me duele a mí en lo personal es Acción Médica Cristiana.
porque fue a través de Acción Médica Cristiana que yo me inicié en el periodismo escrito, con notas y con historias realmente hermosas en el Río Coco, allá en Huaspán, en donde Acción Médica Cristiana, ahí está la lista, doña Diquel de los... Aquí está, miren ustedes, ahí está en el número 3, Acción Médica Cristiana. 31 años operando en Nicaragua. Salud comunitaria, cuido del medio ambiente. Por ejemplo, Acción Médica Cristiana, el tema de las letrinas allá en Río Coco, el tema de los partos, de las parteras, el cómo cuidar el agua. Son cosas que yo las tengo en mi corazón y en mi mente porque realmente vi cómo trabajan de cerca con la gente. Y están otras organizaciones que conozco más o menos. Por ejemplo, bueno, ¿quién no conoce la Fundación Mejía Godoy? La de Carlos y Luis Enrique. Xochiquexal, que trabaja con el tema de las mujeres. La Asociación del Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Asociación Soy de Nicaragua, Soy Nica. ¿Verdad? La Asociación de Jalapa, de Mujeres de Jalapa contra la Violencia. Y Ollanca, la Federación y Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. Esas son las 15, ahí están en su pantalla. Las que Ortega va a decapitar probablemente este martes, cuando sus sirvientes en la chanchera pasen la cuenta tocando el botón que les indique Edwin Castro, conocido como Cabeza al Revés, ahí en el parlamento que controla el tirano nicaragüense. Esto es Acción Médica Cristiana. Esto, les digo de verdad que yo vi de cerca ese trabajo. Yo me inicié en el periodismo haciendo notas, porque me invitaban, yo estaba todavía haciendo pasantías en el Nuevo Diario, no me habían contratado. Pero ir a estos viajes y ver el trabajo que hacen en el campo es una cosa increíble. Yo estuve ahí en Huaspán, en Río Coco arriba, en Río Coco abajo, en Cabo Gracias a Dios. Lo conocí gracias a esos viajes. Y ahí miré de cerca el trabajo que desarrollan estas organizaciones no gubernamentales. Hermosa labor. Eso es lo que van a dejar de hacer porque Ortega y Murillo decidieron que ya no pueden seguir trabajando en Nicaragua porque para ellos son un peligro. Ayudar a la gente en salud comunitaria, en temas relacionados con el manejo de el agua, el entrenamiento de parteras, el tratamiento de la instalación de letrinas allá en las zonas que son olvidadas casualmente por los gobiernos, y dígase los gobiernos en general, este no ha sido la excepción. Ahí están las ONG llenando ese espacio, ese vacío. Pero a Ortega le estorban porque le roban el protagonismo que él quiere capitalizar siempre como el dadivoso, el bueno, el magnánimo Ortega. Lamentablemente es de lo que estamos siendo testigos. Este fin de semana se dio la Marcha de la Burla en Costa Rica. La Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia realizó este evento a pesar de el mal tiempo. Estaba cayendo un aguacero en Costa Rica increíble. Y eso no detuvo a los muchachos y a las muchachas que se dispusieron a mostrar este tipo de manifestaciones, bailes, fotografías. Estábamos viendo también coplas, ¿verdad? Y gritos de la lucha de Abril que están vivos, ¿verdad? Y que demuestran que la batalla se sigue dando con una resistencia propia de los nicaragüenses que están allá en Costa Rica, exiliados casualmente por la persecución o producto de la persecución política, y es lo que estuvieron ellos manifestándose este fin de semana. Escuchemos los puntos que la coordinadora universitaria dejó planteados a los nicaragüenses una vez que concluyó la Marcha de la Burla. Familiares de los presos políticos y víctimas, para resolver las diferencias que han obstaculizado consolidar una unidad política. Punto número 2. Hacemos un llamado al gran empresariado nicaragüense a restablecer los acercamientos con la sociedad civil. Es necesario que los empresarios nicaragüenses
se comprometan a tener una visión de nación en la que sus intereses no estén supeditados a los del país. Por lo tanto, ningún acuerdo económico con el régimen solucionará la crisis económica, solo un acuerdo político. Es parte del pronunciamiento que leían los miembros de la coordinadora universitaria que realizaron la marcha de la burla allá en San José, Costa Rica. Roger Reyes, el abogado que es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y quien acompañó a Félix Maradiaga el día en que fue secuestrado después de salir de la Fecalía, fue también secuestrado este fin de semana. Sabido de que estaba en la lista y que se convertiría en uno más de los secuestrados de la dictadura de Ortega y Murillo, dejó este video grabado en el cual pide la unidad a todos los sectores para hacer un frente común al régimen de Asesínica y el Vetusto. Un llamado a una reflexión y es de que Nicaragua está necesitando de todo. Nicaragua está necesitando de una verdadera unidad. Nicaragua está necesitando que unifiquemos fuerzas, que nos sentemos y comencemos a realizar acciones, pero acciones en conjunta. Ya no realicemos acciones por separado, ya eso ya no quiere Nicaragua. Realicemos acciones, pero en conjunto. No importa si sos de una organización o de otra, de un partido político o de otro, sentémonos. Hagamos acciones, realicemos acciones pero en conjunto, reunámonos, hablemos por el interés de Nicaragua. Nicaragua ya no puede seguir más, Nicaragua depende de vos que estás fuera, Nicaragua depende de vos que aún no te ha capturado, pero no quiere decir que mañana la policía, de igual manera como me capturó, como ha capturado a más de 130 presos políticos, no lo va a realizar también con tu vida. Esto Ortega no está mirando si sos de un partido, si sos de una organización. Le realizo el llamado al C4L, le realizo el llamado a la Alianza Ciudadana, a la Alianza Cívica, al Movimiento Campesino, a todas las organizaciones para que nos unamos, para que todos juntos logremos trabajar porque solamente unificados vamos a derrocar a Ortega. Asimismo, le realizo el llamado a las organizaciones, a todos los exiliados, porque también su lucha es importante para nosotros, aunque ustedes se encuentren fuera. A los autoconvocados que no se encuentran con ninguna organización, a los autoconvocados que no quieren saber nada de política, unámonos también. Nicaragua está necesitando de nosotros. Era el llamado de Roger Reyes, que se convirtió en uno más de los secuestrados por el régimen. Todavía no ha habido un machote de la Guardia Sandinista oficializando su secuestro, pero los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco hicieron pública la captura o el secuestro de Roger Reyes el fin de semana. Vamos a dejar un poco más lo que pedían los muchachos de la coordinadora universitaria, que tiene que ver con lo que mencionaba Roger Reyes, que son puntos de unidad alrededor de las razones por las cuales cualquier grupo que se llame opositor debe poner en principio a Nicaragua adelante y cualquier diferencia hacerla a un lado. Con la sociedad civil, es necesario que los empresarios nicaragüenses se comprometan a tener una visión de nación en la que sus intereses no estén supeditados a los del país. Por lo tanto, ningún acuerdo económico con el régimen solucionará la crisis económica, solo un acuerdo político en el que se respete el Estado de Derecho, institucionalidad democrática y legalidad lo proporcionará desarrollo económico y social. Punto número 3. Invitamos a los nicaragüenses a ejercer ciudadanía a través del diálogo político. Las soluciones a los problemas de Nicaragua no solo están en manos de los políticos, también es un asunto de la sociedad. Primero debemos tener la voluntad de erradicar los discursos y narrativas que nos dividen y confrontan. Aprender a tolerar la diversidad de ideas y creencias es un paso fundamental para acortar nuestras diferencias. El ciclo de la violencia tendrá fin si asumimos el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos, ejerzamos la democracia desde la práctica y unamos esfuerzos para salir de esta crisis. En las próximas semanas nos reuniremos con organizaciones políticas y sociales de oposición con el fin de establecer acercamientos y concertar acuerdos. Esperamos con entusiasmo que este esfuerzo ayude a fortalecer el espíritu de unidad y sobre todo a que haya una apertura a nuestra invitación.
Eran los planteamientos de los miembros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia el sábado allá en San José, Costa Rica, donde realizaron la cuarta edición de la Marcha de la Burla. ¿Cuántos me gustan van, doña Díquela, a esta hora para que vayamos viendo y midiendo el pulso? 9:40, vamos bien. A lo mejor cuando terminamos en contexto estamos arriba de los 1.200. Ustedes mandan, son los que realmente ponen o dan la pauta en ese sentido. Me gustó mucho el pronunciamiento en el comunicado del cardenal Leopoldo Brenes. Yo soy de los que cuando el cardenal hace las cosas bien, la digo. Cuando las hace bien, también lo digo. Pero en este caso, este comunicado de no bajar la guardia. No bajar la guardia frente a lo que está pasando en Nicaragua con el coronavirus. Además de eso, llama a la responsabilidad de los clérigos, de los sacerdotes y de los que están a cargo de las comunidades eclesiásticas y las parroquias. Dice lo siguiente en la parte central, que nuestros templos y capillas estarán abiertos en horario oportuno según la realidad de cada comunidad. Es decir, que si una comunidad necesita cerrar, cierra. Eso no significa que se va a cerrar toda la arquidiócesis. Cada uno va a ir midiendo. Dice, cuidando el protocolo arriba indicado, que es tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad, lavada de manos, mascarilla, distanciamiento social y demás. Así como el protocolo establecido de cada comunidad parroquial. Si la situación particular de una comunidad o institución eclesial amerita implementar un plan de emergencia, se deberá consultar a los consejos pastorales correspondientes y a la autoridad superior inmediata para valorar las circunstancias particulares y actuar en comunión. Aquí llama a reducir el tiempo incluso. Miren ustedes lo que dice. Es momento de respaldar la acción pastoral con los medios de comunicación alternativos y a nuestro alcance, evitando actividades que aglomeren personas. Por lo tanto, limitemos el tiempo de duración y el número de participantes en nuestras actividades litúrgicas y pastorales. Me gusta mucho que el cardenal Brenes insiste en que la iglesia tiene una responsabilidad, la iglesia tiene una voz que debe estar haciendo el llamado constante para que los ciudadanos, y particularmente los católicos, comprendan que esto es verdaderamente serio, lo que está pasando con el COVID. Y por tanto, estas medidas van en la línea de tratar de mantener a la gente lo más alejado de la pandemia. Saludamos el comunicado del cardenal Brenes. Y otro comunicado que no fue escrito, sino que fue verbal, fuerte, diríamos en términos nicaragüenses. Fueron realmente bombazos los que tiró Monseñor Rolando Álvarez este domingo en su homilía. Dijo que los poderosos no quieren escuchar la verdad. No quieren escuchar la verdad. Quieren sustituir a Dios. Se creen dioses. Eso sí, son deidades, o creen que son deidades, ¿no? Dueños de nuestra vida. Se creen dueños de la vida tuya, de la mía, de la de cada uno de nosotros. Ellos creen que son dueños de nuestra vida. Y hace énfasis en cómo desde el régimen de Ortega y de Murillo disentir, pensar distinto a lo que tenemos derecho todos, como seres humanos en particular, no como nicaragüenses, como seres humanos. Tenemos derecho a disentir, a pensar diferente. Disentir, dice Monseñor Álvarez, se convierte en una violación a la soberanía. Cada una de estas cosas son parte de una seguidilla de actitudes que van en contra de la libertad del ser humano. Los poderosos de este mundo no quieren escuchar la verdad sobre Dios, sobre el mundo y sobre la iglesia. Sobre Dios, porque normalmente quieren o pretenden sustituirlo, colocándose en su lugar, tomando las prerrogativas y derechos que solo le corresponden a Dios, como el derecho de la vida. Llegan a sentirse dueños de nuestra vida. Pretenden que pensemos y actuemos como ellos, y todo lo que disiente
de tal postura es para ellos una lesión a la soberanía de la que ellos se han constituido jueces y dueños. Dijo Monseñor Álvarez que han formado una pseudo religión a su favor, los tiranos. No los menciona con nombre y apellidos, pero todos sabemos que se refiere a ellos, ¿no? Una pseudo religión que se cree en el centro del mundo, eso no es ninguna mentira, y además que mienten y mienten tanto que hasta se llegan a creer sus mentiras. Acá está lo que dijo a continuación. Pretenden hablar en nombre de Dios y hasta hacerse su propia pseudo religión sobre el mundo, porque pretenden ser el centro del mundo. Se han creído sus propias verdades como las grandes verdades y peor aún como verdad absoluta. Ellos son su propio mundo. Ellos viven su propio mundo, ajeno al que vive el pueblo de dolor, sufrimiento, hambre, desempleo, exilio, migración. Este lenguaje es muy duro, sí, porque los poderosos se crean su propia verdad y hasta se creen sus propias mentiras. Viven en un mundo surrealista, dicen medias verdades que son peores que las falsedades, se inventan aparentes verdades, dicen falacias y sofismas, es decir, mentiras con apariencias de verdad. Duro el punto de vista de Monseñor Álvarez, que fue realmente directo al señalar cómo Ortega y Murillo pretenden construir un mundo ficticio. Crean sofismas, dice, y crean también, y dicen falacias. Y eso es lo que vemos todos los días. Eso es lo que escuchamos todos los días de la boca de Asesínica. Falacias. La Cinco Bollos repite falacias y mentiras todo el tiempo. Está hecha para mentir. Es la mujer más mentirosa y falsa que ha tenido Nicaragua y la más mala también. Ustedes ya no tienen ninguna duda de que en Nicaragua no existe un ser femenino más malo, o ha existido un ser femenino más malo que Rosario Murillo. Y dijo Monseñor Álvarez, quieren que nos callemos, quieren que seamos como perros mudos. Oiga bien, son palabras duras, porque casualmente el Evangelio de ayer hablaba de cuando Jesús hablaba duro a sus discípulos, algunos se le alejaban. Si este lenguaje es muy duro, no me gusta cómo está hablando, no me gusta lo que está diciendo. Y algunos se iban. Decían, no, ya no quiero seguir con él. Entonces, en ese lenguaje duro, ayer, Monseñor Álvarez dice, no vamos a callarnos, ni vamos a ser perros mudos. Este lenguaje es muy duro, porque quisieran que la iglesia fuera como los perros mudos, que la iglesia no hablara, no denunciara la injusticia, más aún quisieran que la iglesia les haga de cortesanos o que la iglesia sea su cortejo, cuando la iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie. Solamente está para defender al pueblo por una sencilla razón, hermanos, porque la iglesia es pueblo. Poderosas las palabras del obispo de Matagalpa. Ya quisieran que la iglesia fuera ahí en el cortejo diciendo que todo va bien, que hay un golpe de Estado y que la dictadura de Ortega es víctima de una conspiración internacional. Ya quisieran escuchar eso. No lo van a escuchar porque la iglesia es pueblo y el pueblo es el que ha estado sufriendo. No lo van a escuchar. Compréndanlo, anuros, batracios, sapos, coprófagos. Eso no lo van a escuchar de la iglesia. Y Monseñor Silvio José Báez, el obispo auxiliar de Managua, también habló del papel, del rol de la iglesia
que evangeliza, la iglesia empieza a evangelizar, dice el obispo Báez, en el momento en el que afronta desafíos, es decir, está de frente el problema, la problemática y la confronta. No cierra los ojos ante los problemas, no disimula, no se desentiende. Esa es la iglesia que tenemos en Nicaragua y por eso la atacan y la atacan todos los días. Asesínica, el Vetusto y sus mentecatos seguidores. Jesús le enseña a la iglesia a afrontar los problemas, a afrontar las situaciones conflictivas, siempre con la confianza puesta en Dios, que nunca la abandonará. La iglesia comienza a evangelizar cuando trata de afrontar los diversos desafíos que se le pueden presentar en su misión. No cierra los ojos. La iglesia evangeliza con los ojos abiertos a la realidad, pero con el corazón fortalecido por la luz y el consuelo de Dios. La iglesia sabe que no es sano disimular las dificultades, negar las crisis u ocultar artificialmente los problemas. Dejar las cosas para más adelante, hacer como si nada estuviera pasando de problemático, solo agrava las cosas. Y frente a una situación en la que la iglesia dice la verdad, no la negocia ni baja la cabeza ante los poderosos, en el hablar fuerte de Jesús, porque eso es lo que decía el Evangelio del domingo. En el hablar fuerte de Jesús, la iglesia debe alzar la voz, independientemente de que algunos decidan que se apartan de ella. Pero alzar la voz y enfrentar a quienes hacen atropellos en contra de los seres humanos, que son el amor que Dios tiene. Nosotros, los seres humanos, somos el amor que Dios tiene. Y quien atropella nuestra dignidad, pues está atropellando también la dignidad de Dios. Decíamos, señor Báez, que ante ese posicionamiento de la iglesia que no se doblega, entonces vienen los ataques, vienen las calumnias, viene el abandono, viene la amenaza y la persecución, pero que la iglesia va a seguir diciendo la verdad. La fidelidad de la iglesia a la verdad del evangelio muchas veces le trae como consecuencia que muchos la abandonen, la calumnien y la ataquen. La defensa de la dignidad de la persona humana y la denuncia de la injusticia, que son parte esencial de su labor evangelizadora, casi siempre le acarrean a la iglesia amenazas y persecución de parte de los poderosos de turno. En esos momentos, a imagen de Jesús, la iglesia permanece fiel a Dios, con confianza inquebrantable, sin temor, sin doblegarse ante ningún poderoso de este mundo, sin negociar la verdad y sin preocuparse de llegar a perder privilegios en la sociedad. Los dos obispos, Báez y Álvarez y Báez, ayer tronaron, para llamarlo de alguna manera, en contra de quienes quieren amedrentar a la iglesia. Tronaron en contra de quienes quieren ponerle el pie en el cuello a la iglesia, o como decía Monseñor Álvarez, que sean perros mudos. La iglesia no se va a callar. La iglesia va a continuar denunciando injusticias, va a seguir denunciando atropellos, va a seguir denunciando anomalías, corrupción, violación a los derechos humanos, violación a las leyes, al marco jurídico, al Estado de Derecho. Todo eso la iglesia va a seguir denunciándolo, porque es su misión en la tierra. Bajar la cabeza y apartarse, o desentenderse, o disimular, o tratar de no quedar mal con el poderoso. Eso no es misión de la iglesia. Jesucristo casualmente era incómodo por eso. Incomodó a los fariseos, a los escribas y a los fariseos, a tal punto que les pareció que desafiaba su poder. Tenían que matarlo, tenían que perseguirlo y matarlo. Y por eso la iglesia es perseguida, por eso la iglesia es calumniada, es injuriada y atacada por
gente que, como dice el obispo Álvarez, gente que hasta forma su pseudo religión y se creen divinidades, se creen que son dioses. Ante esa situación, la iglesia va a seguir denunciando con voz fuerte y valiente lo que pasa en nuestra Nicaragua. La eurodiputada Soraya Rodríguez nos dice en esta entrevista que le brindó a La Voz de América cuál será el resultado de las elecciones de Ortega el 7 de noviembre. Tanto no sé cómo llamarlo, pero desde luego no lo podemos llamar elecciones. No sigamos hablando de una cita electoral en términos de una cita democrática, electoral, donde sea posible concurrir con unas mínimas garantías, porque quien dice que quiere competir, que quiere presentarse a esas elecciones, es perseguido, es encarcelado de forma arbitraria y sin el menor respeto de ninguno de sus derechos. Por lo tanto, creo que estamos en presencia de un proceso, de una farsa, en la que incluso seguirle llamando elecciones es contribuir a esta farsa del régimen Ortega, de la dictadura Ortega y Murillo. De ese fraude de cita electoral que se tiene ya planteado, pues Ortega ganará y posiblemente ganará con un 80% de los votos y el resto, el 20% restante, lo tendrán aquellos partidos que él permite presentarse, que son efectivamente parte del conglomerado de su régimen. Por lo tanto, ya le he dado el resultado. Si quiere hablamos después, pero no me estaré equivocando, entre el 75 y el 80%. La eurodiputada Rodríguez no es que sea clarividente, ni que sea una de las descendientes de Nostradamus, ¿verdad? Que podía ver el futuro. Es que es tan evidente lo que están haciendo que con esas encuestas prefabricadas que mandan a hacer en Lapa Centro, ya uno sabe más o menos por dónde va a ir la cosa. 75 o 80% le van a autorrecetar a Ortega y el resto de migajas se las van a dar a los acompañantes, entre ellos el PLC. Oiga bien una cosa, a los que le quitaron las visas del PLC, seguramente hoy les decís que canten aquella frase nefasta elaborada por el criminal Tomás Borges, luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad, y hoy te la cantan, pero con todo el corazón. ¿Ah? Con todas las ganas la van a cantar porque no pueden venir más aquí. Y los que estaban aquí se han tenido que ir. Así que, pues, lamentando mucho yo ese malestar de ellos, pero el Departamento de Estado, póngame por favor de nuevo el comunicado del Departamento de Estado, para que ustedes vean cómo está clarísimo acá en Estados Unidos que el PLC no es una opción opositora, no la es. No la es. En ese comunicado del Departamento de Estado menciona al PLC como uno de los que se ha prestado casualmente a destruir la democracia en Nicaragua. Entonces, aquellos que todavía tienen, porque algunos dicen, no, es que hay que buscar, dice, vean, esta campaña antidemocrática incluyó la descalificación el 6 de agosto por parte del Consejo Supremo Electoral del último partido genuino de oposición que quedaba sobre la base de solicitud realizada por el Partido Liberal Constitucionalista. Es decir, tan clarísimos de que esa jugada fue de Ortega, orientada a la señora María Aide Osuna, que no es otra cosa más que una mandadera obediente del tirano y de su consorte. Pero póngame de nuevo el comunicado, doña Díkel. Vean lo que dice para cerrar el comunicado. Dice, como dijo el 7 de agosto el secretario Anthony Blinken, debido a las acciones antidemocráticas y autoritarias del gobierno, el proceso electoral de Nicaragua y sus eventuales resultados han perdido toda credibilidad. Punto. Pero frente a estas situaciones que pues uno
lo ve como lógico el actuar de la comunidad internacional y particularmente de Estados Unidos, uno no entiende cómo el Fondo Monetario Internacional puede, no lo entiendo, yo de verdad que no lo entiendo, puede aprobar para Nicaragua. El Fondo Monetario Internacional, y es una noticia de hace unos minutos, 353,5 millones de dólares. Acá está la nota de prensa del Banco Central. Nicaragua recibió del FMI una asignación de 353,5 millones para fortalecer las reservas internacionales y para hacer frente al impacto económico de la pandemia del COVID-19. Y ahí está la nota que dice que la justificación. Y uno dice, espérame, ¿y el Fondo Monetario Internacional, hermano, no se da cuenta de que en Nicaragua están pasando cosas que definitivamente van en contra de los lineamientos que se deben de tener para bloquear casualmente, cerrar la llave de financiamiento de una dictadura criminal que utiliza sin ninguna duda los recursos que se le dan para seguir reprimiendo a su pueblo? Es impresionante esto. Lo hace el BESIE porque lamentablemente los burócratas que están al frente de estas organizaciones o de estos organismos internacionales financieros dicen que sus parámetros no se plantean ni se basan en asuntos de derechos humanos, sino en cumplimiento de parámetros económicos. Es una cosa absurda realmente, ofensiva de cara a lo que vemos en Nicaragua, vivimos en Nicaragua con una represión brutal y una violación de derechos humanos impresionante. Eso es lo que está oxigenando al régimen. 353,5 millones de dólares. Vamos a preguntarle sobre este punto a nuestra invitada dentro de unos minutos, que es la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien va a ser nuestra invitada de esta tarde. Nos va a honrar con su presencia virtual en nuestro programa. Así que les invitamos a que se queden con nosotros. Antes de ir a la pausa comercial, quiero recordarles que Envío 2224, donde vos mandás, está esperando que usted haga su envío de remesa, documentos y paquetería a Nicaragua a través de esta agencia. 9618 Fontainebleau Boulevard es la más reciente de las sucursales abiertas. Están las otras que usted ya conocía en Hialeah, en la 2961 del West y la 12 Avenida. Está también la que se encuentra en la Pequeña Habana, en la 1101 del Southwest y la Primera Calle, y también la 10404 West Flagler. Envíos seguros, rápidos, y usted queda altamente satisfecho. Recuerde también que la farmacia 2224 cumplen 35 años de la mano de los nicaragüenses. Así que les felicitamos y les invitamos a ustedes a que las visiten porque su atención es verdaderamente esmerada. Dele me gusta a las páginas de Envío 2224 en Facebook e Instagram y ahí estará usted recibiendo notificaciones de las actividades y promociones que tienen. Pausa comercial y ya regresamos. ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.